Jóvenes y señoritas estudiantes de primero de bachillerato, muy buenos días. Vamos a empezar primeramente recordando las temáticas que habíamos visto la semana pasada sobre lo que era la filosofía, el origen de la racionalidad. Recordemos por favor que habíamos hablado sobre la mitología y del mito a logos. Dentro de esto habíamos hablado que la mitología partía de los mitos, de las historias fantásticas que en aquellos años, en aquellos tiempos se contaba sobre dioses, semidioses que se mezclaban con los seres humanos, donde los dioses querían gobernar a todos los seres humanos y que también habían dioses o titanes en aquel entonces que no estaban de acuerdo, ¿sí?, con tener una buena relación con los seres humanos. Entonces siempre había una discrepancia, había una pelea. Recuerden que dentro de la filosofía menciona que esta nos sirve, o esta es una ciencia que nos sirve para pensar, para cuestionarnos, para razonar, para preguntarnos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Será verdad esto? ¿Sí? Entonces, la filosofía nos lleva a disipar, a preguntar, a querer indagar algo que está en nuestro contexto y que nos llama la atención. Entonces, la filosofía, nuevamente aclaro, nos lleva más allá, a investigar, a conocer, ¿sí? Antes la filosofía se quedaba en un solo punto, el de observar y listo, ¿sí? Pero ahora no, ¿sí? Dio un paso más, ¿sí? Por eso dice de mitos a logos. ¿A qué se refiere? De la mitología, de la fantasía, de la ilusión que se tenía en aquel entonces, pasó a la lógica. ¿Cuál es la lógica? Aquella que razona, aquella que piensa, aquella que nos invita a investigar y a mejorar nuestro conocimiento. ¿Sí? De esto se trata logos. Logos viene de lógica, ¿sí? Donde se implementó en la filosofía que aparte de preguntarnos, de ilusionarnos, de fantasear, de filosofar, como se dice, ¿sí? También nos invita a ser investigativos, a ser curiosos, a ahondar más esas preguntas que nos hacemos cada día, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante el razonamiento. Recuerden que el razonamiento, sí, lo tenemos todos los seres humanos, ¿sí? De esto habíamos hablado la clase anterior. De la misma manera, habíamos hablado que qué originaba la filosofía, ¿sí? Habíamos dicho que la filosofía nos invita, ¿sí?, a investigar, nos invita a hacernos esas preguntas que nos llaman la atención. Por ejemplo, ¿será que existe un cielo? ¿Será que existe un infierno? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿El karma será realidad? ¿Sí? ¿O el mundo en el que vivimos estará basado en una realidad? ¿Estará basado en una verdad? Todas esas preguntas, ¿sí?, dentro de la filosofía, ¿sí?, la originaron, ¿sí? El momento de preguntarnos, de indagar, apareció la filosofía, ¿sí? Y dentro de ella está el asombro, porque siempre que nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto?, nos asombramos o decimos, ¿qué será que existen las almas? ¿Sí? Entonces, todos estos tipos de preguntas nos llevaron al asombro, nos llevaron a la admiración, nos llevaron a la duda, ¿sí? De, ¿será que existe el cielo? ¿Será que existe el infierno? ¿Sí? ¿El karma será realidad? ¿Sí? Entonces, la filosofía se originó, ¿por qué? Por el asombro de todo el contexto, de todas las problemáticas que nos rodean, por la duda, el preguntarnos, el cuestionarnos, ¿será o no será? ¿Sí? Y después del asombro, después de dudar, después de estar allí, ¿será o no será? Voy a tratar de investigar. Viene lo que es la situación límite. ¿Qué es la situación límite? La situación límite es decir, hasta aquí llego, no puedo más. Por ejemplo, ¿será que existe la muerte? Entonces sufro y me siento así, todo admirado, todo con duda, llenos de miedo, llenos de temor. ¿Sí? Cuando nos enfermamos, estamos preocupados, ¿será que vamos a morir o no vamos a morir? ¿Sí? Cuando estamos siendo de esas personas que albergamos odio en el corazón, estamos odiando a los demás y estamos en una incertidumbre que ya no podemos más. A esto se le llama situaciones de límite, el límite que llega a cada ser humano en cada una de estas actividades dentro de una sociedad. Por ejemplo, el pensar en la muerte, el pensar en las enfermedades, el pensar que tal vez algún momento somos víctimas de algún delincuente,
el odiar a las demás personas, porque no somos personas empáticas, personas de buen corazón que debemos llevarnos y comprender a cada una de las personas. Todas estas tres que acabamos de mencionar, que eran el asombro, la duda y las situaciones límites, dan el surgimiento, dan el nacimiento a la filosofía. Asimismo, aclaramos nuevamente lo que era la filosofía. Recuerden que la filosofía primeramente es una ciencia, ¿sí? ¿Qué nos permite esta ciencia? Primero, esta ciencia es basada en el amor, en la sabiduría. ¿Y qué nos permite conocer o tratar de conocer la verdad de todo lo que nos rodea? ¿Sí? Para eso sirve la filosofía, para cuestionarnos, para investigar, para indagar, para defender nuestros propios ideales. El tema de la clase del día de hoy, jóvenes y señoritas estudiantes, es la filosofía como ciencia. ¿A qué se refiere la filosofía como ciencia? Ya habíamos hablado la filosofía como mitos, que solamente eran creencias, sí, de aquel entonces, donde existían dioses, donde los dioses te mandaban castigos, donde había que hacer algún ritual. Por ejemplo, había en ese caso donde se daba a una mujer virgen y venía el monstruo y se la comía y eso era un pago para estos dioses para que nos mantuvieran siempre cuidando y protegiendo a los seres humanos. Todas esas eran mitologías, mentiras, fantasías, basadas solamente en un tipo de creencia, en un tipo de mitología. ¿Sí? Pero en este caso vamos a trabajar, vamos a estudiar con la filosofía como ciencia. ¿Sí? La filosofía como ciencia parte ya cuando habíamos hablado de logos, de lógica, es decir, de un razonamiento, de una conciencia, de un pensamiento, de la formulación de ideas para poder definir, para poder llegar a encontrar esa realidad mediante una razón, ¿sí? No solamente por la observación, sino por una razón lógica, ¿sí? A eso se trata la filosofía como ciencia, que podamos entender, por ejemplo, por qué debemos comportarnos ante una sociedad, por qué no debemos vivir dentro de una sociedad como nosotros queremos. Poníamos el ejemplo que había de Hepatía, una filósofa de aquel entonces, que ella se unió a unos filósofos de un grupo cínico denominado Escuela Cínica, donde les gustaba vivir en la calle. Eran personas con recursos económicos notables, pero decidieron que no, que ellos iban a vivir en la calle, se acomodaron por ahí en un tinajo, en un cartón y se vestían con harapos. ¿Sí? Comían en la calle, bebían en la calle. En algunos casos, dentro de lo que les cuento de Hipatía, ella andaba desnuda. ¿Sí? Porque ellos dijeron que la felicidad no se basaba en ponerse ropa, en vivir cómodamente, sino vivir como ellos quisieran. ¿Sí? Pero dentro de la filosofía basada en la ciencia, pues no es así, porque ante una sociedad debemos de comportarnos. Por ejemplo, si nosotros vivimos en un barrio X, ¿sí? Y si yo, como persona, como individuo, como vecino, me pongo todos los días el equipo a tope, a tope, a tope, que los vecinos de al lado ni siquiera se pueden escuchar entre ellos mismos, no estaría de forma correcta mi actitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy faltando el respeto a mis demás vecinos. ¿Sí? Ya. Entonces, en este tipo es la filosofía mediante la ciencia. Si algo que se pueda comprobar basado en el razonamiento no está correcto, mi actividad, ¿sí? De poner música a tope porque voy a interrumpir a los vecinos, les puedo dañar, ¿sí? La audición, ¿por qué? Porque está muy alto el volumen, ¿sí? Asimismo, la filosofía en la ciencia, como les mencionaba, trata, ¿no? Trata de buscar una solución basada en las experiencias humanas, ¿sí? No basado en mitos ni en sueños, sino en las experiencias humanas. Continuamos. Dentro de la ética socrática se le llama ética, jóvenes y señoritas estudiantes, a todos aquellos comportamientos basados en los valores. Recuerden que los valores de cada ser humano vienen y parten desde el hogar, desde lo que los papitos o mamitas les mencionan, les inculcan. Valores como el respeto, la honestidad, la empatía, la solidaridad, el amor, son valores. Y estos valores se aplican en la ética, ¿sí?
Y la ética puede ser, por ejemplo, tomándolos a ustedes, ética estudiantil. ¿Cuál es la ética estudiantil? Que el estudiante debe de portarse de forma correcta, educadito, que el estudiante no debe de faltar el respeto, que el estudiante no debe de copiar, porque eso no es ético. ¿Sí? Tomando el ejemplo de la docente, ¿sí? No es ético que la docente tilde a los estudiantes como, perdón la expresión que voy a utilizar, como vagos, dejados, y etcétera, un sinnúmero de sinónimos que se atribuyen a este tipo. ¿Sí? Como tampoco es correcto que la docente o el docente se deje comprar porque el estudiante dice, bueno, Licen, es que parece que yo como que quiero perder el año, ¿qué le parece si le traigo una bolsita de chocho? Sí, es por poner un ejemplo, ¿no? Y la docente diga, bueno, joven, traiga los chochitos, yo le voy a poner 10. Y el resto de estudiantes que se esforzaron, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? Con una nota de 8, con una nota de 9, pero el estudiante que trajo un chochito le voy a poner 10. Eso no es ético. ¿Sí? Eso es la ética. La ética es el comportamiento moral que nosotros como personas, como profesionales, como estudiantes tenemos ante una sociedad. Ahora, saliendo del contexto de estudiante, de docente, lo voy a poner en una sociedad. Por ejemplo, no es ético, ¿sí? Que esté yo en la calle, al lado esté otro individuo y yo como veo que ahí lo tiene al móvil asomando por la bolsita de la persona, coja y se lo sustraiga. ¿Sí? No es ético robar, ¿sí? Entonces, mediante la sociedad no es ético robar, mediante la sociedad no es ético burlarse del resto, mediante la educación no es correcto que usted como estudiante copie, no es correcto que la docente se deje sobornar por un estudiante, no es ético o correcto que el policía reciba un dinero a cambio de un favor, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos ética, a los valores que nosotros aplicamos en el lugar donde nosotros convivamos, es decir, dentro de nuestra sociedad. ¿Por qué le decimos ética socrática? La ética socrática se basa en Sócrates. ¿Quién era Sócrates? Un filósofo griego. ¿Sí? Sócrates intentaba conocer a la naturaleza. ¿Sí? No conocer a la naturaleza, que son los árboles, que son los animales, no. Sócrates intentaba conocer la forma de obrar del ser humano, ¿sí? ¿Cómo se comporta el ser humano? ¿Qué hace el ser humano cuando le hacen esto o aquello? Sí, eso era la intención de Sócrates, conocer el obrar de las personas, conocer cómo se comportan las personas, ¿sí? Reflexionar el por qué las personas viven de esa forma, ¿sí? Sócrates se basaba mucho en lo que es la moral. ¿Sí? Él mencionaba que la moral es la conciencia que tenemos los seres humanos. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy consciente que debo de portarme de forma correcta. Yo soy consciente que no debo sustraer las cosas de los demás. Yo soy consciente que si estoy dentro de mi casa, que si estoy dentro de un lugar, es decir, vamos a poner el ejemplo, dentro de una aulita, ¿sí? Si me encuentro un dólar, si me encuentro un esfero, si me encuentro un lapicito, eso no es mío, porque a mí no se me ha caído. Entonces, debo tener la moral, debo tener la ética, debo tener los valores bien puestitos para decir, vean, Lice, me encontré este lapicito, ¿sí? O vean, compañeros, ¿de quién es esta monedita? ¿Sí? Entonces, eso trataba, ¿sí? De estudiar Sócrates, estudiar la naturaleza, pero la naturaleza del obrar del hombre, de comportamiento de cada ser humano. Aclaro, él mencionaba que la vida moral, ¿sí? Ayuda a las personas. Es decir, que si nosotros como seres humanos nos comportamos de forma correcta o tratamos en su medida de comportarnos de forma correcta ante una sociedad, siendo, como les había mencionado, respetuosos, siendo amorosos, siendo empáticos, siendo solidarios, nuestra vida moral va a mejorar, ¿sí? Vamos a tener un éxito como seres humanos. Por eso, jóvenes y señoritas estudiantes, es muy importante que cada uno de nosotros tengamos que comportarnos de forma correcta, porque siempre nos van a recordar por nuestras actitudes. Tal vez no nos van a recordar porque, uy, es que siempre se sacaba 10.
¿no? Que también está correcto, ¿no? Que tengamos unas buenas calificaciones. Pero siempre nos vamos a acordar, ese estudiante, qué bonito estudiante, qué educadito, qué empático, qué responsable. Esos valores morales, esa ética, se quedan en el alma de las personas. Se quedan allí para recordar el resto de la vida a cada uno de ustedes, ¿sí? Por eso es muy importante, jóvenes y señoritas estudiantes, que hagamos como Sócrates, ¿sí? Que tengamos en mente que los valores morales, ¿sí? De las personas debemos cultivar como seres humanos, ¿sí? Como estudiantes debemos cultivar cada día los valores. ¿Para qué? Para tener éxito y sobre todo para ser recordados como unas grandes y valiosas personas. Perdón, jóvenes y señoritas estudiantes, recuerde que usted tiene una actividad para la próxima semana, es decir, para el próximo lunes. ¿Sí? Recuerde que la pregunta 3 y 4 es para la semana 2, la pregunta 1 y 2 es para la semana 1, pero usted puede hacer esta actividad en esta semana y enviarme esta semana. Aquellos estudiantes que ya lo enviaron, por favor recuerden que las actividades se envían el día que les toca. Recuerden que usted tiene una semana para enviar estas actividades. Jóvenes y señoritas estudiantes, muchísimas gracias. Que tengan un bonito y excelente resto de día.